El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿a qué hemos de estar atentos? Porque habla de muchas profecías, habla de eventos. ¿En qué debemos centrarnos nosotros? En todo su lugar, por favor, quisiera que viésemos esta serie de noticias en un artículo titulado 7 profecías. Siguiente. 7 profecías sobre el fin del mundo que obviamente, ¿qué dice? No se cumplieron. Y algunas de ustedes las van a recordar. La primera fue cuando en 1835 se conoció como el Armagedón de los mormones, porque su líder, ¿cómo se llama su líder? José Smith, convocó a todos los mormones para que recibieran a Jesucristo en esta fecha. Obviamente no sucedió. Y tal vez ustedes recuerden que en 1914 también la Iglesia de los Testigos de Jehová, o también conocidos como russelistas, hablaban de la venida de Cristo en 1914. No sucedió. A principios del siglo XX, ustedes recordarán esa noticia del cometa Halley, que se decía, pues se identifica sus rastros y entonces la NASA comienza a mandar una serie de mensajes preocupantes a la Tierra, porque se decía que iba a pasar la colita, nomás lo iba a rozar y podría provocar un caos en la Tierra. No sucedió. A finales del siglo XX, un grupo conocido como las Puertas del Cielo anunciaban, particularmente su líder, que por otro de los cometas la Tierra iba a ser destruida. Y ustedes recordarán que este grupo se encerró, se suicidó. Cristo no vino. La siguiente. También se habló sobre los errores tecnológicos o de la computación. ¿Recuerdan ustedes el error del siglo? Según las computadoras no estaban programadas para reconocer ninguna actividad después del año 2000. Esto porque pareciera que no iba a haber vida. Y esto se veía desde los años 70. Nostradamus también habló acerca del fin del mundo y que no pasaríamos al siguiente siglo. En el 2008, un pastor protestante anunció una serie de profecías de destrucción, así como en cadena, que iban a acabar con este planeta y entonces vendría Cristo. Lo mismo sucede en el año 2011. Evidentemente, hermanos, son profecías que nunca se cumplieron. Pero hacía una pregunta hace un momento: ¿en qué debemos enfocarnos? Porque hay dos cosas importantes aquí. Cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar, capítulo 13, en realidad es la respuesta a una pregunta. Y habla acerca del fin del siglo, habla acerca del fin del mundo y habla acerca de la venida de Cristo. Habla de todos los cambios que iban a pasar a nivel estructural, pero también a nivel familiar y a nivel espiritual, a nivel de la iglesia. ¿En dónde debemos enfocarnos? Estas personas, o vamos a decirlo, el mundo está enfocado en el fin de la existencia. Ya sabe, el calendario maya, y que no, que el fin de la era, que no era el fin del mundo. No se espanten, estamos muy espantados. ¿En qué debemos enfocarnos? ¿En el fin del mundo? Dejemos que estas personas se concentren en el fin del mundo. Jesús dijo: ustedes se tienen que concentrar en mi segunda venida. ¿Cómo hemos de concentrarnos? Por eso el mensaje está titulado La actitud del creyente, o nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo. Miren, el Señor Jesucristo lo va mencionando así. Es cierto, va describiendo lo que va a ir sucediendo. Pero llegando al versículo 5, dice: no, o que nadie os engañe. Abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme a leer el versículo 5.
¿Cómo dice, por favor? Hasta ahí. ¿Cómo dice? Bueno, digamos la frase, mirar que nadie os engañe. Puede parecer muy convincente a alguien que habla de aspectos espirituales, porque es algo que no sabemos. En 1997 comenzaron a circular en las diferentes iglesias cartas escritas por un pastor que había tenido profecías. Sí, cuando abrí las puertas del templo, me encontré con la carta y después me di cuenta que muchos pastores habían recibido una carta. En esta carta que escribía un pastor decía: he tenido 3 profecías. La primera: viene un gran terremoto que va a destruir a la Ciudad de México. La segunda: estos cerros que ven ustedes aquí no son cerros, son volcanes, así que van a hacer erupción. La tierra se va a abrir. Y la tercera es que Cristo viene. Y las iglesias entonces comenzaron a preguntar: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decía un pastor: ¿lo vemos en reunión de presbiterio? ¿Y cuándo iba a suceder esto? El 15 de julio de 1997. Alguien decía: bueno, por si las dudas, no, yo me voy a encomendar. No pasó. Cuando dice el Señor, nadie os engañe, necesitamos pensar, hermanos, en la actitud de personas que profetizan, personas que hacen cálculos, personas que observan a lo mejor la noticia y la llevan a través de los medios de comunicación para que nosotros que las leamos o las escuchemos entremos en un proceso de miedo. Sí, hay varias voces que se adjudican una verdad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, si tienen ustedes la bondad, abran sus Biblias y por favor acompáñenme a leer este texto, porque nos habla acerca de qué actitud debemos tomar ante una profecía y también ante un profeta. ¿Qué dice? 18, 22. No tengáis temor de él, porque entonces dice: si el profeta hablare en nombre de Dios, pero no se cumple lo que dice, no le tengan miedo. Normalmente a las personas entonces que nos dicen cosas de nosotros, que no, ay, me dijo cosas de mí, ay, no, sí, él sí sabe, y entonces le guardamos como cierto respeto, porque también se genera ese temor. Pero ¿qué pasaba con un profeta que decía: tengo un mensaje de Dios para ti, pero no se cumplía? ¿Qué debía pasar? No solamente no le tengan miedo, ¿qué más? ¿Qué hacía? Si ya no se le hacía caso, ya háganle la ley del hielo. ¿Qué se le hacía? Se le apedreaba. Pero además de profetas, hermanos, encontramos personas que usan la noticia de cosas que nosotros no sabemos para sembrar miedo en la sociedad. Por eso cuando abrimos las redes sociales para las noticias, necesitamos ser muy cuidadosos, porque vamos a encontrar voces que nos dicen cómo nos va a ir. Muchas gracias, hermano. Una voz me decía que me iba a ir bien. De parte de Isaías. Gracias, hermano. Gracias. ¿Cómo nos va a ir el año 2024? ¿Alguien recibió a lo mejor alguna información de cómo le iba en el 2024? ¿No? Pues yo sí.
Yo sí, saludé estaba alguien, una amiga en vivo, y acababa de dar un taller. Pues obviamente yo no vi de qué taller era, nada más le puse saludos, porque se apellida Cepeda, entonces pues es mi amiga también, pero no es familiar. Y entonces me dice, te voy a decir cómo te va a ir en el 2024. Ella es numeróloga. Sí, hay voces que nos pueden decir cómo nos va a ir, pero también hablaba acerca de las noticias, y parte de ellas es aquello que desconocemos. Acaba de pasar un eclipse. ¿Cuántos lo vieron directamente? Así, ¿no? ¿O le compraron sus lentes a Isaías, a Israel? ¿No? Se pueden quedar ciegos, les voy a platicar algo. Digo, pues esto va a quedar grabado. Pero en la iglesia, en una iglesia, hay un hermano invidente. Tiene muchos años, yo no sé, tal vez así nació, la verdad no lo sé. Pero estaba platicando con mi madre y me dice, ¿conoces a fulano? Sí. Dice, fíjate que cuando vino el eclipse de 1991, lo invitaron a la televisión para que dijera que él se quedó ciego por ver el eclipse. Le digo, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y fue? Sí. Le dieron dinero. Entonces la gente, hermanos, a través de los medios puede estar viendo una mentira. Porque algo va en contra de una noticia que trae un título de oficial u oficialidad. No importa que sea un profeta, no importa que sea un amigo o no importa que sea un espiritista, o no importa que sean los medios de comunicación, son voces. Y muchos cedemos, las creemos. El Señor Jesucristo mencionó acerca de esto, pero la verdad es que más parece una respuesta de muchísima confusión. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Entonces uno diría, a ver, me apunto. Y que el Señor dijera, 2024, 17 de julio, 9 de la mañana, primer señal, por la mañana se va a oscurecer el cielo. Segunda señal, a mediodía va a pasar esto, y a las 3 ya se acabó todo, ya vengo a las 5. Y uno diría, qué fácil. Pero esta carga de información ha hecho que esto pareciera muy confuso, y muchos han tratado de ordenarlo y decir, ya tengo para cuándo viene Cristo. Y hay Biblias que incluso en sus anotaciones han propuesto algunas fechas de la venida de Cristo. Y hay pastores que también lo han hecho desde el púlpito. No se dejen engañar. Por otro lado, para no dejarnos engañar, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a recordar un ejemplo. Llegan los magos, los sabios, los espirituales, los profetas de Oriente, que eran todo eso, y adivinos y demás. Y entonces le preguntan a Herodes, venimos a buscar dónde ha nacido el rey de los judíos. Y él dice, ¿qué? Si ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. Él no sabía, así dijo. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a traer para eso les pago, y les dijo, a ver, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Como ellos sí sabían, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos? Somos engañados fácilmente. Hay hermanos que de repente me envían una noticia, ¿cómo ves, hermano? ¿Sí será o no será? Yo siempre les digo, pues yo digo que no, pero por si las dudas, no vaya a ser.
Cuando nosotros no sabemos, hermanos, hemos de ser como aquella iglesia cuando el apóstol Pablo llegó y comenzó a predicar. Y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de un pueblo. De un pueblo que se apegaba a las escrituras y que revisaba lo que Pablo decía para compararlo con el mensaje del escritural, para ver si lo que él decía era cierto o no era cierto. Creo que esto, hermano, nos remite, número uno, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a conocer las doctrinas del evangelio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo reaccionas si alguien viene y te dice que el mundo se va a acabar? Necesitamos sí conocer las escrituras, porque los eventos es algo, hermanos, que nos queda muy claro. Podríamos decir que Jesús, cuando le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas, ¿cuándo? No va a haber un cuándo. No les voy a contestar, pero lo que sí les voy a contar es que vendrá esto y esto y esto y esto y esto. Los eventos son reales, las fechas no son seguras. Es que anunció que venía Cristo. Pues sí, va a venir Cristo, nada más que la fecha, pues obviamente no se sabe. La siguiente, por favor. La siguiente. Perdón que me atrase, porque hablemos de las señales históricas. Por favor, leamos versículo 12 al 23. Si lo hace uno, como si es un poquito largo, se vayan a empezar a decaer el ánimo y ya no se va a oír muy bien. Mejor uno que lo lea muy fuerte. ¿Quién dice yo? Del capítulo 13. 12, versículo 12 al 23, ¿cómo dice? Del 12 al 23 dice: y el hermano entregará a la muerte. Que lo lea alguien más. Así dice. No, me acabo de echar las dos. No, está bien. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de los que creían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os he dicho antes. Os lo he dicho antes. No, está bien ahí, gracias. Lo que encontramos aquí son señales y son eventos. ¿Cómo cuáles? A ver, venga. ¿Cuáles? Yo puse ahí solamente algunos, pero ¿cuáles otros hay? ¿Qué señales? Venga. ¿Qué habrá? Terremotos. ¿Qué más? Guerras. ¿Qué más? Hambres. Sequías. ¿Qué más? Problemas entre padres e hijos. Y entre hermanos. ¿Qué más? La maldad se va a multiplicar. El conocimiento va a aumentar. ¿Qué más? Falsos profetas se levantarán y muchos tendrán tanta influencia que engañarán
si fuese posible, hasta los escogidos. Las estrellas caerán del cielo. Déjenme mostrarles algo, hermanos. A la luz de la Biblia, los últimos tiempos, la parte última de esta creación, comienzan con el nacimiento de Cristo. Si leemos el libro del Apocalipsis y estudiamos el libro del Apocalipsis, notaremos que los últimos tiempos comienzan con el nacimiento de Cristo. Es más, Jesús está aquí señalando un hecho que aconteció en el año 160 antes de Cristo, que es la profecía de Daniel. Los últimos tiempos no son del 2000 para adelante o de la Segunda Guerra Mundial para adelante. Sí ha habido eventos que han cambiado la historia y la dinámica de la vida en todo el mundo, pero esos no son los últimos tiempos. De repente escuchamos que así viene, ¿no? Del sur, de nuestro continente viene temblando, y uno ya nada más está falta Guatemala, ojalá y ahí se calme un poquito, y aquí, si acaso que nos mueva tantito. Y uno dice, pues claro, porque son señales de que es el fin. Oye, hay guerras. Saben que ya está Israel ahí también, ahorita reaccionando en la guerra. Pues habrá guerras. Y como en la época en la que estamos ahora viviendo, se habla de todo esto, nos pareciera que estamos en los últimos tiempos. Pero les vuelvo a decir, los últimos tiempos realmente comienzan con el nacimiento de Cristo y terminan con su segunda venida. Y esto, hermanos, que Él nos enseña, estas cosas que están pasando, las guerras, los terremotos, los pleitos, las persecuciones, han sucedido desde que Cristo nació. Porque por Cristo, hermanos, Herodes mandó matar a los primeros, a sus sucesores, a sus representantes, a sus sustitutos, porque quería matar a Jesús. Murieron todos los niños menores de 2 años. Mucho dolor, mucha tristeza por este infanticidio. A partir de ahí, cuando Jesucristo también muere en la cruz o es crucificado, se desata una persecución contra sus discípulos. Más adelante ya empezarán, durante 300 años aproximadamente, la iglesia a ser perseguida por el Imperio Romano, por diferentes emperadores. Y ha sido una crisis que no termina y que se sigue viviendo actualmente. Quiero decirles que estos eventos están pasando simultáneamente todo el tiempo, desde Cristo hasta nuestros días, y seguirá. Si nos concentramos solamente en los eventos, vamos a confundirnos y vamos a creer que Cristo ya viene. ¿Por qué? Porque los padres, problemas con los hermanos y con los hijos siempre han tenido. Persecución siempre ha existido. Guerras siempre han existido. La maldad siempre ha existido. Pero también se menciona que una señal, y que es muy buena señal para nosotros, es que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y que también la fe de muchos decaerá, porque la venida de Cristo será como ladrón en la noche. No nos centremos entonces en los eventos. Centrémonos, hermanos, en la venida de Cristo. ¿Cómo? La siguiente, por favor. Jesús dice: ustedes deben estar atentos. Atentos, no temerosos. Porque miren,
En el capítulo 13, versículo 12, ¿alguien quiere leerlo, hermanos? Solamente este versículo. Marcos 13, 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Mucha angustia, hermanos, es mucha angustia. Debemos estar alertas, porque si nos centramos en los eventos, se genera angustia. Hay muchos problemas que están pasando todo el tiempo y eso genera mucha crisis de miedo en la sociedad. ¿Sabían eso? Después de la pandemia, la gente ha quedado muy sensible y reacciona con mucha ansiedad. La gente está tomando mucho ansiolítico para poder dormir. La gente está enfermándose, está muy sensible también su sistema inmune. La gente necesita estar tomando electrolitos constantemente porque le hace falta sales a su cuerpo, porque está con ansiedad. No me quejo, me da chamba. Porque la gente visita hoy más al psicólogo porque está pasando por muchas crisis de ansiedad. Y como sucedía exactamente en el tiempo de la pandemia, lo primero que les digo es, dejen de estar viendo noticias. Porque se siembra el miedo. Se siembra el miedo y una persona con miedo es dirigible. Una persona con miedo es dirigible. Una persona con miedo es dirigible. Ve a alguien, de repente te agarra la poli y dice, mira, que yo te saco ahorita, vente por acá, ven, y ahí va uno. Cuando hay miedo somos dirigibles. Y hermanos, a nosotros debe dirigirnos Dios. Por lo tanto, no nos centremos en los eventos, porque esto genera mucha crisis. La segunda venida de Cristo, hermanos, tiene que ser algo agradable. Debe de ser de gozo. Debe de ser algo esperado. Imagínense, hermanos, viene Cristo. Las parábolas lo reflejan. Viene el marido, viene el esposo. Y entonces las mujeres salen contentas a recibirle, las vírgenes. Nosotros, no, ya va a venir Cristo. Sí, ya va a venir Cristo. Deberíamos de alegrarnos. Pero pensamos que Cristo va a venir en medio de todo este caos, así como, a ver, tranquilos, vengo a poner el orden. Miedo. Hay que evitarlo. Entonces, ¿cómo debemos estar siempre listos? Versículo 32 y 33. Si lo quieren leer, por favor. Ahora sí juntos, pero parejitos, de favor. ¿Cómo dice? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hasta ahí nada más. Alertas. El día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero también utiliza la palabra velad. Velad. Y ya el apóstol Pablo, en Efesios, allí está, capítulo 5, del 14 al 16, dice, por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que no te entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La última, por favor. Hermanos, Cristo viene.
Cristo viene. Y eso es lo que debe importarnos a nosotros. La venida de Cristo y cómo queremos que nos encuentre. Imagínate, viene Cristo y te dice, mañana voy a llegar a tu casa. ¿Cómo te gustaría que te encontrara Cristo? ¿Cómo? Bien peinadito, bien bañadito, bien vestidito. ¿Y tu casa? Bien limpiecita. Cuando el Señor le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese árbol y apúrale porque voy a ir a cenar a tu casa. Y ya en la cena, porque atendió muy bien a Jesús, le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre a su segunda venida? ¿Cómo? Y quiero hacer esta pregunta para que ustedes me den ideas. Vamos a pensar en una forma negativa y vamos a pensar en una forma positiva que Dios nos puede encontrar cuando Él venga. Hablemos de la negativa. ¿De qué formas va a encontrar el Señor a muchos? Drogados, drogados. Dormidos. ¿Dormidos en qué sentido, hermanos? Porque miren, a partir del versículo 33 hasta el 37 hay una parábola. Y dice, será como ladrón en la noche. Porque Cristo va a venir. ¿Y a qué viene, hermanos? ¿A qué viene? A hacer juicio. Y a nosotros nos va a pedir cuentas. ¿De qué? Pues de nuestros dones. Y entonces, si nosotros pensamos, no sé, Cristo viene y tengo miedo, pues entonces debo atender o ponerme al tanto cómo quiero que Dios me encuentre. Entonces, si yo reconozco mis dones, mi razón de ser en esta tierra y no lo hago, me va a encontrar echando la flojera. ¿De qué otra manera puede encontrar el Señor a muchos? Fríos a lo mejor en su fe, porque ya no van a la iglesia, porque ya no leen la escritura, porque ya no oran a Dios. Sí, nadie les quita su salvación, pero ellos se han enfriado. Por eso Apocalipsis, hermanos, en el mensaje de las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, habla sobre nuestra actitud ante Cristo. Y cuando le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Y el otro le dice, pues que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Muchos van a ser encontrados así. Otros durmiendo, vamos a decirlo así como sin interés. ¿Qué más? ¿Ya no se les ocurre algo más? Bueno, algunos pueden estar ebrios. Hermanos, simplemente lejos de Dios. Pero la Biblia, hermanos, aunque yo les hice esta pregunta, porque para ver cómo reconstruyen sus respuestas, no de forma lógica, sino de fe. Hermanos, el Señor dijo, vengo a pedirte cuentas. Entonces muchos no estarán haciendo lo que les toca. Ese es el problema. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Pues nada. ¿Predicaste mi palabra? No, pues yo te lo mandé. No, es que pues estaba en otras cosas. Ahí sí hay cuidado. Una forma positiva, ¿cuál sería? ¿Cómo quisiéramos que nos encuentre el Señor? Pues con una buena comunicación con Él.
gozosos, sanos emocionalmente. ¿Qué más? Llenos del Espíritu y con una gran motivación. ¿Qué más? Cantando, alabándole. ¿Qué más? Sirviendo. 5 talentos me entregaste, Señor, aquí traigo otros 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. ¿De qué otra manera? Predicando su nombre. Sí, predicando su nombre, ayudando a los demás. Cristo, hermanos, puede venir hoy, porque Él va a venir, así dice la Biblia, cuando nadie lo esté esperando. Sí, habrá a lo mejor en algunos lugares guerras y todos, pero en otro van a estar tan tranquilos que se estarán casando, dando en casamiento, y entonces, ¡pum!, viene el Señor. Puede venir hoy. Y esa es la enseñanza final de este pasaje, hermanos. Que si puede venir hoy, bueno, ¿cómo estoy? ¿Estoy preparado para recibirlo? ¿Estoy preparado para darle cuentas? ¿Estoy despierto? ¿Estoy en comunión con Él? ¿Estoy en una buena relación con Él? ¿Cómo estás en este momento? Te invito a que estés de pie y que hagas una oración. Porque a veces uno dice: Señor, todavía no vengas, por favor, todavía no vengas. Porque estamos tal vez valorando las cosas terrenales, materiales o de relaciones por encima de Jesucristo. Tómate un momento y dile al Señor si estás listo para que Él venga hoy. Y si no estás listo para que Él venga hoy, pues haz conciencia y simplemente vive como tú quieres que el Señor te encuentre. Nuestro buen Dios, gracias por recordarnos que Cristo vuelve a esta tierra. También gracias por hacer conciencia sobre cómo estamos viviendo, que igual no viene hoy, pero igual nosotros morimos y vamos para allá. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Amado Padre, no permitas que nos durmamos en la ignorancia. No permitas, Señor, que nos durmamos en la inercia y en la inactividad. No permitas, Señor, que nos enredemos en el pecado, Señor, y que nos enfriemos y nos apartemos de ti. Al contrario, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a ser siervos, y que cuando tú llegues, Señor, podamos darte las cuentas de los dones que tú nos has dado. Eso y más, porque si no lo hacemos, Señor, habrá un castigo. Si lo hacemos, Señor, habrá una recompensa. Y nosotros queremos ser de esos. Bendice esta iglesia, Nueva Vida. Bendice a todos los que nos están escuchando a través de esta grabación. Y que este mismo mensaje repercuta, Señor, en nuestra mente y corazón, para que esta conciencia, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, vivamos como queremos, como tú quieres, Señor, más bien que nosotros estemos al regreso de Jesús. Señor Jesús, gracias por las señales que nos has advertido, pero más gracias, Señor, porque aunque hay cosas que no las alcanzamos a comprender, lo que sí comprendemos es que no debemos dejarnos engañar y leer bien tu palabra, Señor, y estar atentos.
Segundo, que tenemos que enfocarnos en la responsabilidad que tenemos delante de ti. Y tercero, que a tu regreso te dé gusto a ti como estamos viviendo. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y nos sostenga, ahora y siempre. Amén.